Bien, como dijeron las hermanas, es tiempo de los anuncios. Vamos a compartir en esta hora los anuncios para cada uno de ustedes. Bien, hoy por la tarde, hermanos, está cancelado Sociedad de Jóvenes porque tenemos un programa muy especial hoy por la tarde que se llama Impacto. Están todas las iglesias invitados para poder ya desarrollar este programa tan especial. Lugar va a ser en la pista. A ver, ¿conocen todos dónde queda la pista? Ok, qué bueno. Para las 3 de la tarde, hermanos, están todos cordialmente invitados. Y esta semana que se nos avecina, tenemos otro programa maravilloso. Ese programa se va a llevar a cabo en la iglesia, a ver, en la iglesia de Livingston. Así que las otras iglesias van a estar cerradas durante esta semana. Toda la semana vamos a estar viajando para la iglesia de Livingston, que es la iglesia central, nuestra madre, podemos decir. Hora de salida de acá, hermanos, 6:30, ¿creen que es buena hora o un poco más temprano? Ok, 6:30, pero recuérdense que el que no esté listo se queda o tiene que ver cómo hace para llegar allá. Bien, continuamos con los anuncios. Se nos acaba de informar de que tenemos que hacer listado de pedidos de materiales para el próximo año. Bien, como se nos ha informado, mis hermanos, ya tardecito, entonces vamos a pedir a los grupos, tanto el grupo de Chequiná y de Miramar, que se puedan reunir en un lugarcito ahí para platicar este asuntito. Bien, en lo personal, mis hermanos, estoy agradecido con Dios y con cada uno de mis hermanos que ha motivado el desarrollo de esta campaña en este lugar. Pero también quiero agradecer a mi amigo acá presente, a mi amigo Mauricio Enrique, que él ha sido el que ha estado grabando y al mismo tiempo los familiares y amigos puedan ver, hayan estado viendo lo que se ha estado realizando en este lugar. También quiero agradecer al logrador de esta campaña, que es nuestro hermano Alfonso Flores. Gracias por su tiempo también, hermano, porque no es fácil dedicar una semana como la que usted ha dedicado para compartir la palabra de nuestro Dios. También queremos agradecer al organizador de esta campaña, que es Adán Coleman, y sus hermanos que están a la distancia, que ellos fueron los que organizaron y todo lo que se hizo durante la semana. También queremos agradecer a la familia Figueroa Coleman, porque ellos son los propietarios de este lugar y estamos muy agradecidos con ellos porque pudimos alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios durante toda esta semana.
En especial también, mis hermanos, queremos agradecer a Dios por el buen tiempo que nos ha regalado durante esta semana que transcurrió y por el privilegio que nos dio de poder estar en este lugar y poder desarrollar cada tema durante cada noche. Y como dije al principio, a cada uno de ustedes también, hermanos. Así que preparemos nuestros corazones en este momento para poder continuar escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar el número 28. Expresa
Amén. Santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por esta mañana que tú nos has regalado, Amén. para que así te vengamos a adorar y a glorificar tu santísimo nombre. Amén. Queremos, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno que está presente. Amén. Que nadie vaya, Señor, sin tu bendición. Perdone nuestros pecados y ayúdenos, oh Padre, a estar firmes como tú realmente quieres que estemos, viéndote a ti siempre. Amén. Que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Amén. En tu mano nos encomendamos este servicio divino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así como están de pie y con gozo en sus corazones, quiero que entonemos las estrofas del himno 477. Himno 477. Amén. Los que aman al Señor. Asimismo, les invito a abrir sus Sagradas Escrituras para leer en nuestra lectura bíblica Eclesiastés 12, 13, 14. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Nos dice así: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Amén. Muy bien, así como nos encontramos de pie en esta preciosa mañana, vamos a orar para que sea Dios que bendiga al pueblo, para que sea Dios que santifique al pueblo. Y gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Realmente es una bendición con el apoyo de Criquechino, de Chiquiná, que nos hemos unido, queridos hermanos, con un propósito:
de exaltar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es un sábado glorioso, un sábado de victoria para cada uno de nosotros, porque el Rey de Reyes vive en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Maravilloso Padre que habitas en los altos cielos, tu nombre sea santo y glorificado. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo ha orado, Señor, para que tu pueblo se reúna en esta preciosa mañana, Señor, para seguir glorificando y exaltando tu sagrado nombre. Señor, bendice a cada uno por nombre que ha hecho acto de presencia en este lugar, porque solo tú, Señor, eres que toca por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora, querido Dios, queremos poner a la familia Figueroa Colman, Señor, que gracias, Señor, tú obraste de una manera grande, muy especial, Señor, que han abierto las puertas de sus hogares, Señor, para presentar tu palabra. Queremos, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes y que tú los libres, Señor, de todos los peligros. Y un día, Señor, tú vas a tocar ese corazón y ellos te servirán, Señor, de todo gozo para cuando tú vengas. Ahora, querido Dios, quiero poner en tus manos, Señor, a tu siervo que va a trazar tu palabra, Señor, para que tú lo administres, para que tú lo llenes con el poder del Espíritu Santo, Señor, y todo lo que Él diga, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Todo eso lo pido en el nombre glorioso, maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Porque habéis sido comprado por precio. Amén. Por tanto, glorificad a Dios en Amén. vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Amén. los cuales son de Dios. Amén. Con este pensamiento en mente, hermanos, vamos a invitarle a inclinar el rostro para tener la oración por los diezmos y ofrendas. Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado, glorificado sea tu nombre. Amén. Estamos agradecidos contigo, Señor, por la vida que nos prolongas. Amén. Y por un sábado más que nos permites congregarnos en este lugar. Amén. Para poder, Padre querido, exaltar y glorificar tu nombre. Amén. Queremos pedir una bendición por cada hijo tuyo Amén. que ha hecho el pacto de devolverte lo que a ti te corresponde, como lo son los diezmos y las ofrendas. También pedimos, Padre querido, sabiduría Amén. por nuestros dirigentes para que puedan utilizarlo sabiamente para la predicación Amén. de tu palabra. Continúa con nosotros. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entonar las estrofas del himno 522. Vamos a pedir a nuestro hermano diácono que pueda pasar a recoger los diezmos y Suenen las palabras del buen Salvador, honra el mismo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dale lo mejor primero.
tener en este momento un canto especial Amén. y vamos a invitar a nuestras hermanas. Para ellas es el tiempo. Amén. Que nuestro anhelo y oración pueda ser amar cada día más a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Quiero invitarles ahora que me acompañen de pie. Vamos a entonar nuestro canto tema. Cuando al cielo lleguemos. Todo
Dios le damos, victoria vamos a cantar. Amén. Gracias, pueden sentarse. Nuevamente pues les extendemos una cordial y fraternal bienvenida a cada uno por nombre, esperando en Dios, verdad, que cada una de estas noches haya sido de gran bendición para todos. ¿Cuántos consideran que van a salir ricamente bendecidos de este lugar? Amén. ¿Quiero ver las manos en alto? Amén. También nuevamente enviamos un saludo y agradecemos también de manera muy especial a nuestros amigos y familiares, ¿verdad?, que nos estuvieron escuchando cada una de estas noches, ¿verdad?, por medio de esta plataforma digital. Esperando también que estos mensajes hayan llegado a lo más profundo de sus corazones y que pueda hacer un impacto, ¿verdad?, la semilla que ha quedado sembrada en cada mente y en cada corazón. Así que en este momento, una vez más, también damos la bienvenida y el espacio a nuestro hermano Alfonso, quien es el que nos va a compartir el mensaje de esta mañana. Muchas gracias, hermana Jacqueline, por el tiempo. Hermanos, es un gusto, sinceramente, estar con ustedes para este último tema de nuestra campaña. El reino de los cielos. Cuando al cielo lleguemos, dice el himno, ¿verdad? Cuando al cielo lleguemos, dice el himno, ¿verdad? Cuando al cielo lleguemos, jóvenes, niños, cuando al cielo lleguemos. Y que cada uno de ustedes lleguen, que cada uno de los jóvenes lleguen al cielo, ¿verdad? Y que hagan todo el esfuerzo para poder llegar. Sinceramente, haber compartido esos tiempos con ustedes, hermanos, fue un gran privilegio. No saben ustedes el gran privilegio de pararse aquí enfrente de ustedes y poder disertar la palabra del Señor. Amén. Es un gusto, es un privilegio, y ahora vamos a dar por concluida prácticamente nuestra campaña esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, amén. Queremos que tú, Señor, llegues a cada corazón. Amén. Se ha presentado tu palabra, Señor, amén, como tú lo has querido. Que esa semilla llegue a los corazones, que quede una en cada corazón y que pueda, Señor, brotar, pueda dar vida, Señor, amén, y vida en abundancia. Señor, te pedimos que vengas y nos auxilies. Te pedimos que vengas y nos acompañes. Amén. Y que la palabra que ha de disertarse esta mañana pueda llegar, Señor, a cada corazón y nos prepare para tu reino. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes recuerdan aquella historia que les conté de aquel rey, ¿verdad?, que hizo fiesta a su hijo. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? Y que había ahí algunos fariseos y maestros de la ley, ¿verdad? En esa fiesta, como un día sí, un día sábado. Y nosotros dijimos que Jesús sanó ahí a un hombre, pero que también había unos fariseos ahí criticones, que estaban viendo, que estaban dándose cuenta de en qué consistía el grupo, en qué consistía esa unidad de personas. Y decía él, ¿será que de estas personas se compone el reino de Dios? ¿Será que solo de estas personas se compone el reino de Dios? ¿Por qué? Porque esperaban ver dentro de este grupo algunas personas importantes.
como aquí en este lugar de Miramar, hay personas importantes aquí, ¿sí o no? Y entonces se esperaba ver esas personas importantes aquí con nosotros. Y no estaban. Y entonces dijo, ¿será que de estos se compone el reino de los cielos? De ahí pues el Señor diserta la parábola. El reino de los cielos es semejante a... Empieza a hablar el maestro. Jesús alzó la imaginación de sus discípulos. La imaginación de sus discípulos al más allá de las parábolas. Y dice que ellos no entendieron las parábolas, aún siendo sencillas y dadas a la condición de ellos. Y me pregunto, ¿por qué será que ellos no pudieron entender las parábolas o esa parábola que Jesús quería decirles o que Jesús les dijo? ¿Por qué no entendieron las parábolas? Mis queridos hermanos, ¿será que entendemos verdaderamente las parábolas de Jesús y su significado? Estamos en los últimos tiempos. Y eso lo hemos escuchado durante tantísimos años, ¿no es cierto? Que estamos en los últimos días, que estamos en los últimos días. Cuando en aquel tiempo, cuando decían que estamos en los últimos días, había muchas guayabas, muchas, ¿cómo se llama esta fruta que me estaba diciendo la hermana? Guayaba. ¿Y qué era la hermana? ¿Dónde está la hermana? Que me habló hoy de guayaba y hojas de... ¿Dónde está la hermana? Que no la veo. Hermana, ¿por qué no me dice aquí estoy? ¿Guanaba y qué era? Guanaba y hojas de guayaba. En aquel tiempo había guayaba y guanaba por casi muchos patios. Tenían esos. Era una fruta tropical y se hablaba de los últimos días. Ahora ya cuesta hasta encontrar las guayabas en los patios, hasta la que usted acaba de decir, la guanaba en los patios. Eso está indicando que estamos cada día más en descenso. El mundo se está yendo para abajo todos los días. De ahí pues que el Señor habla del reino de los cielos. Y también dijo que en los últimos días iba a ser un tiempo muy peligroso. ¿Por qué muy peligroso? La vez pasada nos fuimos azotados por una epidemia, ¿no es cierto? Nadie pensó en esa epidemia y era un total caos. No solamente un total caos, había ciertas obligaciones y había ciertas demandas. Y no solamente había ciertas exigencias, que si usted no lo hace, usted no puede entrar a esa empresa. Si usted no lo hace, usted no va a ser parte de aquí. Usted tenía que ir obligadamente a inyectarse. El tiempo va cambiando. Y como nuestra hermana Irma nos acaba de explicar de los poderes del mundo, cuando se unan estos poderes y den sus veredictos y obliguen a las naciones, a los pueblos a hacer lo que ellos quieren,
entonces nuestra fe va a ser probada. ¿Cumpliremos la palabra de Dios o cumpliremos lo que nos están demandando? De ahí pues la importancia de saber cómo podemos nosotros pararnos en los tiempos últimos que estamos viviendo. Quiere decir que las cosas entre más día, más peor. Cuando yo oía eso, que el tiempo estaba cerca y que ya estábamos casi en los últimos días, todavía el azúcar, yo recuerdo, costaba 10 centavos la libra. Una soda costaba 10 centavos, 5 centavos. Una soda, una botella que estamos viendo. Ahora, ¿cuánto cuesta la libra de azúcar? ¿Cuánto? 6 quetzales, ¿verdad? Para 10 centavos de aquel tiempo. El tiempo va cambiando y vamos todos los días. Algunas veces no nos abrimos los ojos ni el entendimiento de ver eso. Pero la verdad, mis queridos hermanos, el tiempo se va poco a poco yendo. Y el cumplimiento de la profecía se avecina. Porque cuando estas cosas veáis, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Estar apercibido porque ¿qué? Tu salvación está ¿qué? Está cerca. Cuando tú veas esas cosas, entienda que tu salvación está cerca. Allá en la franja de Gaza, las peleas entre Israel, ¿verdad?, y los palestinos, y otros lugares más, como lo que pasa ahora en Ucrania y lo que pasa con Rusia. Y ahí van los hombres tratando de hacer paz, negociaciones de paz. Ustedes han escuchado en las noticias. Pero la palabra de Dios dice que cuando digan paz, paz, ¿qué va a venir? Vendrá guerra y destrucción. No es que no creamos en la paz. Creamos en la paz. Que sí es posible la paz. Pero creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que vendría guerra y destrucción. Los hombres no han podido poner paz en el mundo. Como ustedes habían visto aquí de los pies, aquel pies que enseñó nuestra hermana Irma, que en el tiempo de eso iba a venir un poder, que es el poder divino, y se iba a establecer para siempre. En medio de los caos, estos poderes ya no se iban a unir para hacer la paz. Jamás se iban a unir para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Hermano, me están oyendo ustedes. Yo grito a veces, ¿verdad? Parece que tengo que bajar la voz mejor, porque si hablo así, como que se va. Mejor voy a hablar despacio, así ustedes pueden captarlo. Yo creo que cuando hablo así se va se lo lleva el aire. Me voy a hablar así despacio. Tal vez así se le puede quedar, ¿verdad? Pero estamos hablando de las guerras. Y decíamos que cuando dijeran paz, 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 que iba a venir, dije, destrucción. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y muchos quieren establecer paz en el mundo. Aquí en el mundo no va a haber paz. Y la única paz que va a haber es cuando Cristo venga y establezca paz en el mundo. Mientras tanto, el ofrecimiento del mundo, el ofrecimiento de la gente, el ofrecimiento de paz que puede
tener comunidad. Podemos tener tranquilidad, podemos hacer nuestras comunidades. Claro que sí. Podemos acomodarnos en este mundo, hacer como un país y sentirnos como que somos reyes. Pero aún ahí, dentro del cristal de nuestras casas, llega la enfermedad y destruye la felicidad. Y cuán importante es que estemos con Cristo. Porque si estamos con Cristo Jesús, no importa que sea la enfermedad, no importa que sea otra cosa, estaremos al lado del Señor. Y no importa lo que nos pase, estando con Él, estamos seguros. De manera que pensar en ese reino, mis queridos hermanos, es lo mejor que podemos, en lo que podamos pensar. Pensar en ese reino, pensar tener parte en el reino de Dios. Hay que luchar, hay que hacer todo lo posible, hay que arreglar las cosas con nuestros hermanos. Si hay algún problema, arreglarlo entre los hermanos para así tener ese boleto para el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes de la parábola de aquel hombre que había debido 10,000 talentos y aquel que había debido 100 denarios? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el centro del tema? ¿Cuál fue el centro de ese tema? El perdón. Dios le había perdonado, o el Señor le había perdonado a él 10,000 talentos. Y él, ese duro hombre, no quería perdonarles los 100 denarios que le debía el otro amigo. Hermanos míos, ustedes tienen que ser perdonadores. Tienen que aprender a perdonar. Tienen que reventar ese corazón de piedra y que brote el amor y perdonarnos los unos con los otros. Y la palabra de Dios nos dice ahí que así era el reino de los cielos. El perdón completo. Y el perdón, dice la Biblia, de todo corazón. No mates que me perdonaste. Perdóname de corazón. Que yo sienta que sí, el amor tuyo me perdonó. No me haga que me perdones y estás todavía criticándome. No haga que me perdones, todavía estás ahí chismeándome. No hagas que me perdonas y todavía estás haciéndome burla, haciéndome bullying. No, el perdón debe ser completo. Y si vosotros no perdonáis, ¿qué dice la Biblia? Según como lo leímos, tampoco vuestro Padre, ¿qué? Y está lo más serio, mis queridos hermanos, que si nosotros no recibimos perdón, no podemos entrar al reino de los cielos. De manera que dar y recibir el perdón es importantísimo. Rompa su corazón en las disensiones que existen. Permita que Dios entre en tu corazón, que te ablande y perdones a tu prójimo, perdones a tu hermano, para que el amor entonces sea una unidad. Por eso que Timoteo, el segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 1, habla de lo difícil que va a ser ese tiempo. Que dice que iba a haber tiempos peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Verdad? Tiempos peligrosos.
Segunda Timoteo, capítulo 3, en el verso 1 en adelante. Y dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días, en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, vendrán tiempos peligrosos. A veces la vida es un poquito injusta, ¿no? Porque mientras a otros es peligrosa, a otros no. Y sienten esos que no están en peligro, que están seguros. Y ve a aquel que está en peligro, dice, ay, aquel está en peligro, pero no sabe que también le va a tocar. De manera que el apóstol dice aquí que teníamos que fijarnos y darnos cuenta el tiempo en que estamos viviendo. Y ahí él especifica muchísimas de las cualidades que iba a pasar en este mundo. Yo no sé si se lo puedo leer. Porque habrán hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos que no les importa a Dios ni su palabra. Para ellos no le importa a Dios ni su palabra. Avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Ajá, los niños jóvenes escuchen. Desobedientes a los padres. Ustedes deben de obedecer a sus padres para que ustedes no estén dentro de esa señal de la maldición de este mundo, ¿verdad? Impíos, ingratos, sin efecto natural, implacable, calumniadores. Ajá, calumniadores. No ha pasado nada, ya se oyó que no sé cómo, y ni pasó. Pero ya se escucha que aquí, donde ¿cómo se llama? En Miramar estaba fulano, estaba mengano, y nada de eso pasó. Calumniadores, dice aquí. Calumniadores. Intemperantes, que se comen de todo, como lo que estaba diciendo el misionero. Comen ratas, comen sapos, comen bagres, comen puercos, comen de todo. Todos le hacen un su saborcito y consomé ahí, aunque sea gata, sale de pollo. Aborrecedores de lo bueno, traidores. Ay, tú confiabas en ellos y ellos te traicionaron. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios. Prefieren ir a disfrutar esta noche gastando sus 400, 500 quetzales, no importa, se va a ir esta noche. Pero cuando tú les pides 20 quetzales para la ofrenda, ellos no quieren dar nada para Dios. Pero sí se atreven a gastar todo ese dinero en cervezas, en boquitas, pero no para la obra de Dios. Y por eso dice aquí que son, ¿qué? Amadores de los deleites más que a Dios, que te dan apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Ajá, apariencia de piedad. Yo soy un cristiano, pero atrás de eso, ¿qué es lo que hay? Soy cristiano, pero atrás de eso, ¿qué es lo que hay? Dice aquí que negamos la eficacia. Es decir, que ese evangelio es eficaz. Ese evangelio es de gran estandarte. Pero
dice aquí que la eficacia lo bajamos por nuestro comportamiento. Y dice, sigue todavía. Dice que, pero negarán la eficacia de ella, porque esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujer. Bueno, habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que nos dice aquí en claridad, lo que va a pasar en los últimos tiempos, y los últimos tiempos son difíciles. Y en Isaías 62, en Isaías 62, toca también un punto importante de estos últimos acontecimientos mundiales. Isaías 62. ¿Qué dice Isaías 62? Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Se oscurecerá, el mundo andará para acá, para allá, sin luz. No está haciendo honor. Anda para allá, para acá, desorientados. Yo a veces veo a la gente muy estresada, desorientada. Y algunos también están cayendo con stroke. Stroke es, ¿cómo se llama? Con infartos cardíacos. Están cayendo mucho. Porque la gente se está endeudando demasiado y no pueden pagar. Y entonces están con